Buenas tardes con todos, con todas. Qué gusto tenerles aquí. Vamos a dar inicio a la presentación del libro La reinvención de lo urbano, las ciudades latinoamericanas en el siglo XXI, coordinado por Fernando Carrión y Juan Pablo Pinto. En la mesa nos acompañan de manera presencial y virtual algunos autores y autoras del libro, quienes van a contarnos sus textos y también un poco las experiencias dentro de las tres formas de edición de este libro. Tenemos una edición en Quito, otra edición en Argentina, donde Marcelo Corti nos va a hablar al respecto, y tenemos una tercera edición en Italia con la participación de Nazareno. Para empezar con Quito, les voy a presentar a Juan Pablo Pinto. Él es doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, es máster en antropología por Flaxo Ecuador, especialista en memorias colectivas y derechos humanos por Flaxo Brasil, con una diplomatura en tecnología, subjetividad y política. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautai Huasi. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, buenas tardes con todos y todas. En primer lugar quiero darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos esta tarde en el lanzamiento de La reinvención del urbano, las ciudades latinoamericanas en el siglo XXI, una obra colectiva que venimos coordinando con Fernando Carrión durante aproximadamente un año y medio y que hoy toma la forma de un libro. Este proyecto comenzó a mediados del 2023, cuando el Instituto de Estudios Políticos San Pío V de Italia nos invitó a coordinar un dossier para su revista. Con Fernando elaboramos una propuesta precisamente centrada en los cambios, las persistencias y las dinámicas contemporáneas de urbanización en América Latina, abordando diversos temas desde un enfoque interdisciplinario y multiescalar. Poco a poco convocamos autores que hoy participan en esta obra analizando ciudades latinoamericanas desde una multiplicidad de perspectivas y proponiendo novedosas lecturas y herramientas conceptuales para comprender su complejidad en el siglo XXI. Las mutaciones de las ciudades latinoamericanas han sido innumerables. Las transformaciones en sus relaciones materiales, simbólicas, intersubjetivas son profundas. Sin embargo, consideramos que seguimos refiriéndonos a ellas con los mismos términos de siempre. Creemos, por ejemplo, Italo Calvino en ese libro maravilloso que se llamaba Ciudades Invisibles, lo dijo ya hace más de 50 años, ¿no? Hay veces que en ciertas ciudades, como son en este caso las ciudades latinoamericanas, los cambios son tan significativos que resulta sorprendente que nos sigamos refiriéndonos a ellas, ¿no es cierto?, con los mismos nombres y de las mismas formas. Y creo que un poco la apuesta, ¿no es cierto?, el nombre genera un poco la ilusión de estabilidad, de continuidad, aunque todo o casi todo haya cambiado en esas ciudades. Este libro muestra algunas de las grandes transformaciones que han tenido lugar en las ciudades latinoamericanas durante los últimos 25 años, desde los cambios en los patrones de urbanización hasta la renovada persistencia de las desigualdades y la reconfiguración de sus mundos de vida. Las ciudades del continente presentan hoy dinámicas que requieren ser sistemáticamente repensadas y cartografiadas. Nuestro objetivo con Fernando ha sido imaginar y proponer nuevas rutas conceptuales y metodológicas o repensar las ya existentes ante el desdibujamiento de los mapas heredados. El libro pone en evidencia que ciertos procesos estructurales en la región y en el mundo, como las reformas estatales, el liberalismo financiero, la globalización, el desarrollo tecnológico asociado a la cuarta revolución industrial, han generado cambios profundos en la organización espacial, económica y política de las ciudades. Sin embargo, estos procesos globales no se manifiestan de forma homogénea en todas las ciudades, ¿no? Cada contexto urbano latinoamericano presenta especificidades propias. El libro sostiene que las ciudades ya no pueden ser pensadas exclusivamente desde la arquitectura, desde la planificación o desde una versión muy ortodoxa de la economía. Requieren un enfoque integral que incorpore dimensiones políticas, sociales, ambientales y culturales. Por ello, esta obra aborda temas como el impacto del capitalismo digital en las ciudades, el cambio climático, la urbanización periférica, las migraciones, las violencias y las nuevas formas de ilegalidad.
También explora los paisajes clandestinos de muerte y desaparición, el rol de los cuidados en la organización de la vida urbana, los movimientos sociales, el giro a la izquierda de los gobiernos locales y el ascenso de las nuevas derechas radicales con sus discursos, plataformas y batallas culturales que se despliegan en las urbes. Uno de los planteamientos centrales del libro es que las ciudades no son meros escenarios donde ocurren procesos globales, sino que son actores fundamentales en la producción y reproducción de estos fenómenos. En otras palabras, hay una apuesta aquí por pensar al espacio urbano como una dimensión constitutiva y constituyente de estos procesos sociales. En el libro que hoy presentamos también hay una apuesta por comprender la historia de los espacios urbanos como la historia de variados regímenes de poder. De aquí que cada una de las aproximaciones interdisciplinarias que conforman el libro haya seleccionado un problema urbano para proponer una cuestión radical, otro modo de leer aquellos cambios que por su proximidad, cotidianidad o naturalización en la vida ordinaria corren el riesgo de hundirse en el terreno del sentido común. Las ciudades, como un espacio que siempre están en disputa y que siempre están en constante mutación, requieren también de textos que busquen captar estos movimientos, que reflexionen a contrapelo sobre las antiguas herramientas conceptuales y que formulen de forma imaginativa y provisional nuevos lenguajes y nuevos modos de leer estos procesos urbanos. Y esta ha sido quizá una de las grandes apuestas de este libro. El libro está organizado en 3 secciones que abordan diversos problemas urbanos desde perspectivas complementarias. La primera sección, titulada Urbanización, Periferias y Transformaciones Socioespaciales, examina los cambios en la urbanización latinoamericana con especial atención a la expansión de las periferias, la relación entre informalidad e ilegalidad, el impacto del capitalismo digital y el cambio climático en la configuración territorial de las ciudades. La segunda sección, titulada Conflictos, Desigualdades y Violencias en las ciudades latinoamericanas, reúne una serie de reflexiones interdisciplinarias con enfoques metodológicos novedosos que pretenden iluminar algunas dinámicas socioespaciales que definen el presente urbano de la región. Desde las migraciones transnacionales, la erosión del espacio público democrático, hasta los procesos de desaparición forzada que hoy lamentablemente proliferan en sociedades como la ecuatoriana o la mexicana. Estos temas, entre otros, son vistos desde una mirada crítica para señalar las tensiones que atraviesan la configuración del espacio urbano. La tercera sección, titulada Dinámicas políticas, movimientos sociales y desafíos urbanos, explora cómo las orientaciones políticas, los movimientos sociales y ciertas demandas consideradas emergentes configuran y transforman los entornos urbanos. Se analizan temas como el ascenso de las nuevas derechas, el papel de los gobiernos locales de izquierda. Buenas tardes. De movimientos sociales con perspectivas interculturales y feministas. En estas secciones ustedes encontrarán insumos teóricos, metodológicos y empíricos para pensar sin garantías a las ciudades. Pero sobre todo con Fernando hemos pensado las secciones y los capítulos como espacios para abrir preguntas. Preguntas como cómo el capitalismo digital está transformando el espacio urbano y la vida cotidiana en las ciudades, cómo operan las fronteras urbanas cuando las migraciones que van desde los sures globales hacia los nortes globales, y qué sucede con estas fronteras cuando en algunas ciudades latinoamericanas, pequeñas y periféricas, comienzan a recibir migrantes de los nortes globales. Cómo se inscribe la violencia en el territorio, cómo pensar las desapariciones desde una perspectiva espacial, cómo pensar los paisajes contemporáneos de violencia, de desaparición y el rol de las ciudades, de qué manera las nuevas derechas radicales han usado las ciudades como trampolín político y como plataformas para dinamitar ciertos consensos democráticos, entre otras muchas preguntas que aparecen en el libro. Cada una de estas preguntas es una invitación a ustedes a adentrarse y dialogar con los debates clave del libro, porque la reinversión del urbano no solamente es un ejercicio académico, sino una intervención en el debate y en las acciones concretas que definen el futuro de las ciudades. Cada capítulo que compone esta obra invita a mirar con asombro a las ciudades que producimos y que a la vez nos producen. Y este libro, como todo libro y todo texto, no tiene un sentido estable ni fijo. Los textos, como ustedes saben, están cargados de significaciones diferentes y cambiantes
que siempre se construyen en el marco del encuentro de una propuesta, que es la que nosotros y los autores les hacemos a ustedes, y una recepción, que es la lectura que ustedes podrán hacer de los textos. Estamos seguros de que la lectura y las apropiaciones creativas que ustedes hagan de los contenidos del libro también producirán nuevas formas de leer lo urbano. Por último, quisiéramos agradecer a Flaxo Ecuador, al Instituto de Estudios Políticos San Pío V en Italia y a Café de las Ciudades en Argentina por dar cabida a esta propuesta que hoy se materializa en un libro que también, como lo dijo Emilia, se publicará en Argentina y en Italia, en dos idiomas distintos, en italiano y en castellano. También agradecer enfáticamente a los 17 autores que aportaron sus reflexiones, ¿no? Para ir construyendo colectivamente este proyecto, a Ramiro Segura, a Gabriel Pomaro, a Lucía Álvarez, a Dolores Comas, a Pablo Chicolela, a Freddy Simbaña, que nos acompaña por aquí, a Sonia Cueva también, ¿no? Sabrina Melenote, Vladimir Morales, Herminia Maricato, Karina Sierra, Andrea Carrión, Julián Rebotier, Tiago Trindaggi, Erika Musquíbar. Gracias a ellos, hoy esta publicación está disponible para ustedes. Agradecemos también a las decenas de revisores de los capítulos, ¿no? Académicas y académicos que revisaron los capítulos. Ellos hicieron una lectura minuciosa, evaluativa, previa a la publicación del manuscrito y emitieron observaciones y sugerencias que sin duda, de algún modo, permitieron dar más consistencia a las propuestas de cada autor. Agradecemos también a Antonio Mena por el diseño de la publicación, a Emilia Silva, a Sebastián Rodríguez y al Departamento de Comunicación de Flaxo también por todo el soporte que nos ha dado en este lanzamiento. Un libro siempre es un esfuerzo colectivo, ¿no? Así que nuestra gratitud para todos ellos y también para ustedes por acompañarnos en esta tarde en la presentación de este libro. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a dar paso a Marcelo Corti, quien ha coordinado el libro desde Argentina. Él es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, especialista en planeamiento urbano y regional por la misma universidad y máster en las ciudades, políticas, proyectos y gestión por la Universidad de Barcelona. Dirige la editorial revista Café de las Ciudades y edita la revista digital de urbanismo del mismo nombre. Es autor de los libros La ciudad posible y 10 principios para ciudades que funcionen, coautor de varios libros y autor de numerosos artículos periodísticos publicados en medios especializados sobre temas de urbanismo y ciudad. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, creo que eres Emilia, si no me equivoco por tu voz. Así que muchas gracias Emilia y muchas gracias a Fernando Carrión, a Juan Pablo Pinto Vaca, a Flaxo y al Instituto San Pío V por la posibilidad de que Café de las Ciudades de Argentina acompañe este esfuerzo editorial. El libro en Argentina ya está disponible a partir del día de ayer en su versión digital y en próximos días estará disponible en su versión impresa. Y si la imprenta nos acompaña, que espero que sí, llevaremos a la presentación que se hará de este mismo libro en México, en un encuentro de la Alianza Urbistic la próxima semana, llevaremos ejemplares para que estén disponibles. Así que es realmente un orgullo y un honor para nosotros participar de este modo, de este proyecto. Le agradezco especialmente a Fernando, que fue quien nos propuso incorporarnos desde Argentina con Café de las Ciudades, y realmente entiendo que es una publicación, bueno, muy oportuna sobre una cuestión como es la reinvención del urbano, que básicamente yo siempre le digo a mis estudiantes y a mis colegas que la ciudad es una construcción humana que tiene miles de años de historia. El urbanismo como disciplina o las disciplinas que confluyen en el urbano, si bien siempre hubo pensamiento sobre el urbano, el urbanismo y el pensamiento muy específico desde la sociología, desde las ingenierías, desde el derecho, desde la política, sobre la cuestión urbana, es algo que bueno, toma mucho impulso a partir de la modernidad, a partir de
mediados del siglo XIX especialmente, y en nuestra época es especialmente importante, en una época en que se configuran, se reconfiguran las regiones, se reconfiguran las alianzas y las disidencias entre países, en una época en que todo está en movimiento. Bueno, reflexionar de nuestro lugar en el mundo, que es América Latina, nuestro lugar compartido, me parece de sumo interés. El libro, entre otras cosas, me interesó para su publicación en Argentina porque, bueno, aborda una cantidad de cuestiones que considero que son parte central de la discusión respecto a la cuestión urbana, el tema de la urbanización, las periferias, las transformaciones socioespaciales, las cuestiones sociales referidas a conflictos, desigualdades, violencias, las dinámicas políticas, los movimientos sociales y los desafíos urbanos. Y un dato no menor, que no es importante porque sean amigas o amigos míos, sino porque son excelentes profesionales y excelentes intelectuales, en especial de la cuestión urbana. Bueno, mucha gente conocida, algunos compatriotas como Pablo Chicolila y Ramiro Segura, una gran amiga como es Dolores Comas, y bueno, Herminia Maricato, varios de los mejores intelectuales y críticos de la cuestión urbana en América Latina. Así que no quiero alargar esta presentación, simplemente reiterar el agradecimiento, reiterar que creo, Fernando, que lo anunciarás o se mencionará durante el resto de esta presentación, que la próxima semana será una presentación similar en la Ciudad de México, y enviar un gran saludo y reiterar el agradecimiento a editores, autores, autoras, al público que está asistiendo a esto y a las universidades e institutos que hicieron posible la realización de esta publicación. Sin más, muchísimas gracias y reiterar que bueno, la publicación, al menos en forma digital y próximamente en forma impresa, estará disponible en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a dar paso a Nazareno Gallié. Él coordina el libro desde Italia. Nazareno es licenciado en Historia por la Universidad de Roma La Sapienza, doctor en investigación en Historia, Antropología y Religiones y experto en el tema de Historia Moderna, profesor contratado en Economía Política en la Facultad de Letras y Filosofía en la misma universidad, y actualmente realiza actividades de investigación en el Instituto de Estudios Políticos San Pío V de Roma. Tiene experiencia de estudio, enseñanza e investigación en el extranjero, y también tiene una diplomacia en relaciones internacionales, y experiencia en estudios urbanos y transformaciones socioeconómicas en el sur global. Bienvenido, Nazareno. Gracias a ustedes. Me escuchan. Espero que se pueda escuchar bien. Sin embargo, estamos a distancia, entonces me gustaría que me confirmara que el audio está bien. Se escucha muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, en primer lugar, quisiera agradecer a todos por la invitación, y también a Fernando y a Juan Pablo, porque estoy muy contento de la realización de este proyecto. Nosotros estamos para publicar el libro, tanto en la versión cartácea que en la versión digital. En los próximos días tendremos todos listos. Entonces voy a dar una pequeña charla, una presentación de lo que hemos hecho. Lo siento mucho de no poder tal vez citar todos lo que se involucraron en este libro, y estoy perfectamente de acuerdo con el hecho que sea una obra colectiva. De hecho, yo creo que sea la fuerza de ese libro, el hecho que sea una obra colectiva. Entonces, al leer los artículos de esta monografía, yo creo que es una monografía, hasta es una colección de artículos, pero tiene un hilo que lo mete todo, que lo pone todo juntos. Me vino a la mente una frase de Bertolt Brecht.
Esa frase dice, pero una cosa está clara, el mundo de hoy solo puede ser descrito a los hombres de hoy siempre que se describa como un mundo que puede ser cambiado. Estoy convencido de que la intención ha sido plenamente lograda, es decir, se ha conseguido hablar de ciudad, de urbano, de sus problemáticas, teniendo en cuenta las alternativas, las posibilidades de cambio. Se ha hecho luz sobre sus dinámicas, hablo de la ciudad, se han visto las razones de la necesidad de un cambio, ¿ok? La ciudad es un conjunto que recoge muchos fenómenos, cada uno con sus propias características. Pero yo creo que eso también central en el libro. Se puede encontrar un mínimo común denominador partiendo del supuesto de que ellos, o sea, estos fenómenos, se sitúan, habitan el urbano. Yo creo que la palabra habitar tenga un sentido muy fuerte. En la justicia espacial, las críticas, los problemas inherentes a estos fenómenos pueden y deben encontrar su solución. Cuando propuse, es un trabajo colectivo, pero nació como una idea que tuvimos hace tiempo a Fernando y a Juan Pablo de realizar este proyecto, yo había pensado en este título, Las transformaciones urbanas y el derecho negado a la ciudad. Yo creo que no es un título muy inteligente, puede ser bueno para una call for papers, pero yo creo que la referencia a Henri Lefebvre, como veis, era muy fuerte, así como me ha alegrado encontrarlo en muchos artículos, así como me ha gustado encontrar a Mike Davis, entre otros, referencias muy importantes. Y me gusta mucho el título que pusieron, que yo creo sintetiza muy bien este concepto, con el bonito título de la reinvención del urbano. Se partía del supuesto de que la globalización había producido efectos disruptivos sobre la ciudad. Esto llevó a la formación de ese paradigma de la ciudad global que describió también Sassen, otra autora de la cual yo creo eh, tenemos una larga presencia en el libro, en la monografía. Esto ha permitido seguramente comparar realidades urbanas diferentes en contextos geográficos muy diferentes. Yo creo que una ciudad conformada desafortunadamente por los flujos de capital que buscando su propia valorización no solo ha creado nuevas desigualdades, sino que ha fortalecido las antiguas. Hablamos de una ciudad cada vez más víctima de la fragmentación, de la pérdida de sentido general. Una ciudad que no es tal vez más una ciudad, ¿no? Pensemos en fenómenos como la creación de enclaves, gate community, el dominio de la violencia en algunos barrios, la instrumentalización de ese miedo que provoca la violencia, la solidificación de viejas y nuevas ilegalidades. También sobre la violencia quisiera decir que había leído un artículo de Lucía Dammert que decía cómo esa violencia se ha localizada en muchos pocos barrios, ¿no? Pero de hecho eso contribuye mucho a la creación de la imagen de una ciudad muy insegura. Además, me impresionó mucho una frase que escribieron, creo Carión, una frase que seguro es sacada de Sassen, como el norte de las ciudades del sur se parece cada vez más a las ciudades del norte global. Podríamos decir también el contrario, ¿no? Que también el sur de las ciudades del norte tienden a presentar características similares a aquellas del sur del mundo, sobre todo desde el punto de vista de la falta de seguridad y precarización del trabajo. Dicho esto, es bueno, tal vez es bueno subrayar, como han hecho muchos autores de libros, que las similitudes y las analogías terminan aquí. Porque las ciudades de América Latina no han conocido el sistema de tutelas de bienestar, welfare state, integrado como el europeo, o con una palabra hegemónica que se usa a menudo, pero significa bien poco occidental. En mi introducción, yo hice una pequeña introducción en la edición italiana. Quise hablar de esto, ¿no? De las similitudes que se encuentran no tanto del desarrollo, ma en los resultados, ¿no? ¿Me escuchan?
Sí, se escucha bien. Yo creo que la acumulación flexible de capital ha dibujado realidades o aglomeraciones urbanas similares. Sin embargo, los procesos subyacentes son muy diferentes. La acumulación primitiva en detrimento de los pueblos del sur global impuso un modelo de ciudad colonial que continúa reproduciéndose en América Latina, pero no solo. Como decía Foucault, en algunas destacadas clases que él hizo en el Colegio de Francia, gracias al efecto boomerang, él lo llama así, los modelos coloniales de segurización y control vuelven en la metrópolis, cambiando también en las metrópolis la naturaleza del urbano. Sin embargo, en América Latina, precisamente en América Latina, llegan señales de cambio que el siglo progresistas de la primera década del siglo XXI ha en parte esos cambios implementado. Yo creo también con resultados enormemente positivos. El ejemplo del Brasil, tenemos también tres, me parece más artículos en portugués de que se habla, es impresionante. Millones de personas han salido de la pobreza y están incluidas en el sistema urbano. Sin embargo, hay muchos problemas. No es suficiente tampoco porque la ola de las nuevas derechas, que se encuentra sabia dentro de los límites, aunque haya existido del ciclo progresista, corre el riesgo de poner todo en entredicho. Tenemos el riesgo de volver atrás, ¿no? En muchos ámbitos. Aquí es interesante ver cómo el capital a menudo ha logrado capturar la regeneración urbana promovida por las administraciones populares. Pensemos en el fenómeno de la gentrificación, ma podemos hacer muchos más ejemplos, creando un descontento que luego se derramó sobre estas mismas administraciones. Otro ejemplo que está citado en el libro, pensamos al problema del tráfico, ¿no? De los transportes. Pensemos, por ejemplo, a ese tema, pero lo que quisiera decir, como el fascismo, que es una categoría muy amplia, es a menudo definido por los politólogos y los filósofos, entre los cuales me gusta como italiano citar a Antonio Gramsci, el fascismo puede ser concebido como el resultado de un intento revolucionario, inclusive reformista fallido, o sea que se acabó. Así que los riesgos están aquí o están ahí y son enormes. Y basta con mirar a la actualidad para darse cuenta. Entonces voy a concluir. Termino mirando la pars construens, cioè diciendo algo que creo que sea muy importante. Como han dicho dos autores franceses, Dardot y Laval, que escribieron un libro hace tiempo, eh, en francés es La Nouvelle Raison du Monde, no sé cómo es la traducción en español, creo una nueva razón del mundo. El neoliberalismo crea subjetividades sometidas a las dinámicas impersonales del capital. También es cierto que la ciudad, lugar del conflicto y de tendencia a la inclusión, produce resistencia, ¿no? De hecho, se ha dado amplio espacio no solo a los movimientos sociales, sino también al gesto del cuidado. Aquí se podría citar Heidegger al sentido de la vivienda, pero lo dejo solo como una referencia. Al mismo tiempo, quisiera citar a un estudioso recientemente desaparecido, se llama Franco Pipeno. Yo creo que no es tan conocido tal vez en América Latina, pero en Italia escribió muchos libros interesantes, que hace años escribió un libro sobre las ciudades del sur de Italia. Y aquí vuelve otra vez Gramsci, uno de los padres de todos el meridionalismo. Las ciudades del sur global, pero también del Mediterráneo. Hablo de Nápoles, de Argel, ciudades que conozco muy bien. Tienen una reserva de humanidad y cultura que a menudo es capaz de frenar y no detener por completo, sino detener por completo los procesos de verificación y monetización de todas las relaciones sociales. Desde aquí es bueno empezar de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nazareno.
Ahora vamos a abrir un espacio para escuchar a algunos autores y autoras. Vamos a empezar con Sabrina Melonote. Ella es doctora en antropología social, con especialidad en antropología política. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y afiliada a la Universidad de Investigación sobre Migraciones y Sociedades en Francia. Es actualmente investigadora invitada en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Bienvenida, Sabrina. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, un gusto. Bueno, antes de nada, gracias a Fernando Carrión, Juan Pablo Pinto por esta coordinación y pues a Marcelo Corti Nazareno que acabo de conocer y sus editoriales que van a publicar nuestros textos en 3 espacios diferentes. Tenemos muchas ganas de ver el resultado editorial, así que pues gracias por todo. Voy a presentar brevemente mi capítulo intitulado La naturalización de los paisajes clandestinos de la desaparición en América Latina, reflexiones desde el caso mexicano. Este capítulo propone ampliar algunos de nuestros conceptos y métodos sobre la manera de estudiar la violencia desde el espacio. Postulé que los fenómenos de desaparición en un contexto globalizado como el mexicano, pero también podríamos decir lo de Ecuador, la cuenca mediterránea y otros espacios fronterizos, confieren un rol renovado a la naturaleza en los análisis de la violencia y en especial rompen con la división clásica entre ciudad y campo. Esta reflexión se impuso a mí al acompañar a familiares de personas desaparecidas desde 2016, primero en el estado de Guerrero y hoy en día en Veracruz, y de varias búsquedas en campo que hice con ellas a lo largo de los años. Entonces, mis observaciones se han enfocado sobre las huellas de la violencia en lo que llamé los paisajes políticos de la desaparición y de la observación de que la naturaleza es central durante esas búsquedas en campo, cuando las familias salen, primero salieron solas, hoy en día salen con la comisión de búsqueda o a veces solas todavía, con el fin de buscar y encontrar a sus seres queridos desaparecidos. En el caso mexicano se observan procesos de lo que llamé reensalvajamiento de los espacios clandestinos de la desaparición y de las actividades clandestinas, incluso en el seno de espacios institucionales de la muerte, como lo son las fosas comunes, los panteones o las morgues. Por reensalvajamiento me refiero al uso criminal de la naturaleza como el lugar de destino de los cadáveres tirados en cualquier lugar, es decir, lejos de la mirada humana o en espacios antiguamente domésticos y reapropiados primero por los criminales, luego a menudo abandonados y finalmente reapropiados por la naturaleza para encubrir el crimen. Al crear espacios clandestinos y criminales, los poderes necropolíticos necesitan de la naturaleza para asociar el cuerpo matado, sea con el desecho, sea con un espacio natural y salvaje. Entonces quise mostrar la doble agencia de la naturaleza, que es a la vez un actor activo de las necroviolencias y de las búsquedas postviolencias, considerando que el caso mexicano ofrece un análisis y un giro en los estudios espaciales de la violencia y de las desapariciones brutales. Primero, en el capítulo hago un recorrido breve de los análisis espaciales de la violencia para detenerme, en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en los espacios clandestinos de la violencia en el Cono Sur. Existen ya cantidades de trabajos que mostraron cómo los militantes y simpatizantes de grupos de oposición o de guerrillas fueron retenidos y torturados en bases militares, cárceles, prisiones secretas, centros clandestinos de detención, es decir, en espacios cerrados y con perpetradores bien identificados. Pilar Calveiro habló del poder desaparecedor, inaugurado en América Latina y en el Cono Sur, y estaba vinculado a las estrategias contrainsurreccionales que consistían en hacer desaparecer, poniendo al centro de las desapariciones forzadas a agentes estatales activos desde un poder soberano estatal. En la mayor parte de los casos, la excepcionalidad caracterizaba estos espacios violentados debido a la sustracción de la protección de la ley en el seno de estos espacios, que viene de un poder soberano estatal.
Varios autores hablaron del estado de excepción propuesto por Schmidt y después retomado por ejemplo, Agamben, para calificar los espacios y tiempos de desaparición, detención y tortura, donde las fronteras entre política y derecho se desdibujó. Estos análisis muestran que las lógicas de campo, como le dice Agamben, suspendieron el derecho y las libertades construyendo un poder soberano fuera de la ley y violento. Aquí preciso que si bien los centros clandestinos de detención han sido los epicentros y los paradigmas de las experiencias de la desaparición forzada, sobre todo en Argentina, siempre ha habido múltiples espacios clandestinos de la desaparición. En Perú, en Colombia o en Guatemala, por ejemplo, siempre han existido comunidades rurales e indígenas con fosas clandestinas, fuera de espacios cerrados y definidos como lo eran los centros de detenciones o las bases militares o las cárceles. También los famosos vuelos de la muerte, tanto en Argentina como en México, han mostrado cómo el mar engulle a los cuerpos tirados, y lo mismo sucedió con el río Magdalena, por ejemplo, en Colombia. Sin embargo, muestro que desde hace unos años las fronteras tanto de las violencias como de sus expresiones espaciales se ampliaron a medida que la responsabilidad de la violencia se diluyó y se desdibujó, como lo encarnan las desapariciones y muertes masivas en el México contemporáneo, donde la soberanía del Estado compite hoy con la del crimen organizado. El ejemplo mexicano rebasa entonces las antiguas configuraciones de desaparición analizadas desde espacios cerrados e inmóviles e invita a ampliar la mirada y el análisis. Por lo tanto, me apoyo en los estudios recientes sobre migraciones y muertes, porque dieron un paso más en el análisis espacial de la violencia y en especial los estudios sobre la desaparición y la muerte en la cuenca mediterránea y en espacios fronterizos. Para Estela Schindel, el cruce de una frontera expone al abandono del poder soberano estatal, aumentando la posibilidad de desaparición en cualquier lugar. En este sentido, la producción del espacio fronterizo propicia las condiciones para la desaparición, que ya no se limita más a la línea y a la demarcación, al espacio cerrado, sino que se abre este espacio y se expande a anchos territorios geográficos. El marco analítico de la desaparición, asociado usualmente a la inmovilidad y al encierro, explota al crearse vastas extensiones de desprotección físicamente inabarcable, como dice Schindel. De tal forma, la cuenca mediterránea, por ejemplo, se ha convertido en un actor en sí. Y ahí es el dejar desaparecer, que es hoy una modalidad de las violencias extremas, que consiste en abandonar a su suerte a miles de migrantes en el mar Mediterráneo. Y podríamos decir lo mismo de las fronteras entre México y Estados Unidos y obviamente otras fronteras. Esta modalidad de violencia extrema consiste a dejar a las personas ser engullidas por una naturaleza políticamente activada, como dice Schindel, por las políticas fronterizas y de selección humana. Así vemos como hoy en día se superponen espacios clandestinos bajo varias lógicas violentas entre el hacer desaparecer y el dejar desaparecer, combinando espacios de excepción asociados a las lógicas de campos, como lo decía Agamben, cerrado, limitado espacialmente, y espacios inmensos, mucho más abiertos, donde encontrar a una persona es como buscar a una aguja en un pajar. Para mostrarlo desde el caso de México, me concentré sobre 4 espacios clandestinos de la violencia: el basurero, la fosa clandestina, la morgue y la cocina como campo de exterminio, para analizar la asociación criminal contemporánea que hacen los perpetradores de los cuerpos con la basura que tiran en diferentes espacios clandestinos. El basurero es precisamente la voluntad para los perpetradores de asociar el cuerpo muerto, cual sea su estado, al desecho. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aquí en México es un ejemplo paradigmático, donde el basurero permitió al gobierno de entonces de Enrique Peña Nieto construir una verdad histórica llena de mentiras y de falsas pruebas, pero donde salió a la luz como un dispositivo sociotécnico como lo es una basura, permitió al gobierno construir un relato oficial que profundizó la impunidad y el olvido, devaluando al mismo tiempo el valor de la vida de los jóvenes de Ayotzinapa. La fosa clandestina es otro espacio asociado al desecho, pero es una profanación del cuerpo diferente al basurero, porque se tiran los cuerpos lejos de las ciudades
y de la sociedad, incluso de la mirada humana. Ahí los cuerpos se entierran la mayor parte del tiempo en espacios dichos naturales para justamente reensalvajar a los cuerpos y las fosas se convierten entonces en agentes activos de los dispositivos desaparecedores. Las cocinas en el norte de México son campos de exterminio donde se quemaban a los cuerpos. Esta metáfora culinaria es obviamente muy chocante, pero se refieren al procesamiento posterior de los cuerpos para totalmente desintegrar las huellas de la violencia. Siempre se hace en lugares como ranchos o terrenos expropiados por los cárteles o abandonados para convertir, espacios antiguamente domésticos en espacios de exterminio, donde la salvajedad de los actos requiere también de la naturaleza que invade el lugar y el cuerpo o sus cenizas. La morgue es finalmente el último espacio clandestino que refiere a un espacio institucional, esta vez, con prácticas sin protocolos, llenas de irregularidades, omisiones y negligencias por parte de funcionarios que, en el caso, por ejemplo, del norte de Veracruz que analizo, donde revisamos el archivo fotográfico, pues que provocaron una doble desaparición en un espacio institucional. Entonces, estos espacios clandestinos abarcan todo tipo de espacios, salvajes, bucólicos, domesticados, urbanos, rurales, habitados o cultivados, e incluso institucionales, como la morgue, pero tienen en común de asociarse con una visión del otro, y pongo una mayúscula al otro, del otro deshumanizado y naturalizado, salvaje, absoluto, que se puede tirar en la naturaleza o incluso en una fosa común sin rituales funerarios, fuera de los lugares destinados tradicionalmente a los cuerpos muertos, como lo son los panteones o los cementerios. Acabo el capítulo deteniéndome en el papel de las búsquedas de personas desaparecidas por sus familiares como una exploración un tanto errática de terra incognitae que se asemejan a lo que pues yo analicé como rituales civiles en medio de una naturaleza pletórica y violentada. Sus pasos a las familias sobre los mismos espacios clandestinos y criminales tienen un significado importante, ya que resemantizan el espacio violentado para darle un potencial reparador y reconectar con la humanidad a los muertos en espacios clandestinos. Si bien muchas desapariciones pueden todavía ocurrir en lugares cerrados, como lo son las academias de policía, los campos militares, las fosas comunes, muchas búsquedas en campo, como se dice, se concentran en fosas clandestinas que tienen lugar en espacios abiertos, vastos, inmensos. Las familias caminan por territorios vastos y desconocidos por ellas, y sus búsquedas me hicieron pensar de alguna manera en esos pioneros que recorrieron las terrae incognitae que antaño estuvieron fuera del alcance de los hombres. Su paseo por este limbo dantesco en busca de los muertos resignifica estos paisajes de la desaparición, en una búsqueda que cincela la vegetación con machetes, partiendo ramas, abriendo nuevos caminos y senderos materiales y simbólicos, o bajando en rapel en lugares a priori inaccesibles. Al perforar la naturaleza caótica, las familias caminan, no sin errar muchas veces, y crean así una conexión tanto horizontal como vertical entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Entonces, si bien la naturaleza es un actor de la deshumanización a la hora de producir la violencia y la muerte, por ser el lugar principal de la fabricación de la clandestinidad, de la muerte y de la desaparición hoy en día, la misma naturaleza es también un actor que se politiza durante las búsquedas, bajo el efecto de los procesos de subjetivación post-violencias, cuando emergen de nuevo la acción y la mirada humana que reconecta las vidas nudas a la comunidad humana. Hoy en México, entonces, los lenguajes y prácticas corporales post-necropolíticas, podríamos decir, en los paisajes se unen para crear contranarrativas lingüísticas, espaciales y visuales desde las familias que salen a buscar en campo a sus seres queridos que llaman tesoros y ya no cadáveres. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sabrina, sumamente interesante. Y a modo de corte, si les interesa conocer mucho más sobre
todo lo que contiene este libro y sus artículos que están increíbles. Pueden conseguirlos. Al final estamos con una promoción especial, está en $15 por lanzamiento. Se pueden acercar a mi persona o a Sebastián Rodríguez al final del evento y con gusto podemos coordinar eso. Vamos a continuar con la intervención de Triago Trindade. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estatal de Campiñas. Es profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia, coordinador del Núcleo Brasilia, del Observatorio de las Metrópolis e integrante de coordinación del grupo Pesquisa Geopolítica y Urbanización Periférica. Bienvenido, Tiago. Está habilitada la opción para compartir pantalla. Ahí podrías volver a intentar abrir el audio y el video. Sí, agora sim, agora sim. Buenas tardes, ou buenas noches de Brasil. Primeiramente, me gostaria de agradecer novamente por la oportunidade de participar neste projeto tão importante para nosso campo de estudos. Vou fazer nossa apresentação em meu nome e em nome de minha colega, professora Érica Musquivar, que também é professora, é docente de quadro permanente do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Este capítulo foi escrito por nós dois e reflete uma agenda de investigação que estamos construindo conjuntamente em nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de investigação intitulado Geopolítica e Urbanização Periférica. Vou compartilhar minha apresentação para que vocês conseguem? Sim? Sí, se ve bien. Bueno, primeiramente, me gostaria de destacar ponto inicial, é o lugar do que falamos. A professora Musquivar e eu somos docentes do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, como disse, e nossa área disciplinária, portanto, é a ciência política. Se trata de uma disciplina que tradicionalmente ha prestado pouca atenção a los fenômenos urbanos, sim? Sim. E, de este modo, neste texto abordamos um aspecto praticamente ignorado por nosso campo disciplinário, que é a relação entre o espaço socialmente produzido e a democracia, entendida aqui não só como regime de governo, sino como algo anclado em el nível de las propias relações sociales. Lo que proponemos, portanto, é enfoque sociológico de la democracia que mire más a las desigualdades sociales y menos dentro de las instituciones del sistema estatal. Así, considerando nuestra perspectiva, este es un texto situado en la interfaz entre la teoría política y en el campo amplio y multidisciplinario de los estudios urbanos. A respecto de nuestra agenda de investigación, en este sentido, entendemos que uno de los temas de mayor relevancia en una agenda de investigación situada en esta posición en que nosotros nos encontramos es la forma en que la política neoliberal ha promovido reconfiguraciones en el espacio público e impactado en la organización de la vida urbana. Refiriéndonos a autores como Henri Lefebvre y Iris Young, nos alineamos com a ideia de que é o espaço público entendido como lugar de encontro de las diferencias, de conflitos sociales e de organização da atividade política, constitui elemento fundamental da democracia. Em resumo, não há democracia sem espaço público.
A respecto de nuestro objetivo y argumento que delineamos en este texto, nuestro objetivo central consiste en reflexionar sobre las consecuencias de los procesos de neoliberalización del urbano para el espacio público en las grandes ciudades latinoamericanas, adoptando el caso brasileño como referencia principal. Y en línea complementaria, nuestro argumento es que el avance de la política neoliberal tiene implicaciones directas para las dinámicas de la vida urbana contemporánea, acentuando procesos de segregación socioespacial y de erosión del espacio público. La urbanización neoliberal, que es uno de el foco de nuestra análisis en este capítulo, nuestras principales referencias para el debate teórico sobre la neoliberalización del urbano se encuentran en los trabajos académicos del trío Peck, Theodore y Brenner, que son algunos de los llamados geógrafos radicales, que piensan a partir de una perspectiva crítica la teoría urbana y, por tanto, están contribuyendo ao largo de sus carreras para la construcción de un pensamiento crítico urbano. Para estos autores, la neoliberalización es un proceso amplio que transciende la dimensión económica e incide de forma directa en los patrones institucionales de gobernanza, lo cual impacta directamente en las ciudades y en la organización del espacio. Un aspecto muy importante de este debate, que es, en nuestra perspectiva, es cada vez más consensual en esta amplia literatura, es que el neoliberalismo no se trata de un proyecto de debilitamiento del Estado, sino de su reconfiguración. Es decir, el Estado no deja de actuar, pero dirige cada vez más su lógica de actuación en favor del mercado. Esto significa que, al mismo tiempo en que ciertas estructuras son desmanteladas, como por ejemplo instituciones y políticas de bienestar social, otras se constituyen pelas manos del propio Estado, otras instituciones se constituyen con el fin de fortalecer la lógica más general de mercadorización de la vida o de mercadización de la vida. La urbanización neoliberal, por tanto, es un proceso construido en una lógica de destrucción creativa que implica la combinación de una serie de mecanismos para impulsar la lógica neoliberal de organización del espacio. Entre estos mecanismos, podemos destacar la privatización de servicios públicos urbanos, el estímulo a la revitalización de áreas centrales y de ciertas localidades tradicionales, la construcción de grandes enclaves urbanos destinados exclusivamente a los más ricos, la implantación de equipos de vigilancia y la ampliación de la policía en ciertas zonas de las ciudades. Se trata, por tanto, de un conjunto de mecanismos propulsores de un modelo neoliberal de urbanización que ataca directamente el espacio público al acentuar los procesos de segregación urbana y exclusión territorial. Queremos decir aquí que la neoliberalización del urbano es un proceso de homogeneización socioespacial, de erosión y destrucción de la heterogeneidad característica de la ciudad y del espacio público, que es una característica marcante de las ciudades latinoamericanas, dígase de pasaje. Y para concluir esta nuestra presentación, nos preguntamos si hay alguna forma posible de resistencia a este proceso, considerando que la política neoliberal se presenta como algo quase que onipresente, no apenas no campo de las ideas, de los pensamientos, de las ideologías, pero incluso en el campo da prática política cotidiana
incluso de gobernantes, de gobiernos que son teóricamente alineados con el llamado campo progresista. En ese sentido, la pregunta a hacerse es, ¿existe alguna forma posible de resistencia a este proceso? En nuestras consideraciones finales, en nuestro texto, respondemos que sí. Es importante recordar que el avance de la urbanización neoliberal no es el único proceso socioespacial en curso. Las ciudades latinoamericanas llevan una historia de activismo urbano que siempre ha jugado un papel protagonista en las luchas sociales del continente. En Brasil, específicamente, podemos citar los avances de las luchas de movimientos de vivienda que actúan ocupando inmuebles abandonados en áreas centrales de grandes ciudades y también de movimientos comprometidos en la lucha por el derecho al transporte colectivo, cuya demanda central es la gratuidad del transporte colectivo. En ese sentido, solo para tener una idea, hoy tenemos casi 120 municipios en Brasil que adoptan la llamada tarifa cero en el transporte público, lo que beneficia a más de 5 millones de personas en Brasil. Concluyendo, si es cierto que un espacio público efectivamente democrático parece mera utopía, las luchas y resistencias protagonizadas por los diversos activismos urbanos en América Latina en el presente momento histórico indican que el proyecto neoliberal de erosión completa del espacio público también suena como algo irrealizable. Muchas gracias más una vez por ter participado de este proyecto tan relevante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiago. Vamos a continuar con la intervención de Andrea Carrión. Ella es doctora en Geografía con especialización en Economía Política por la Universidad de Carleton, Canadá. Es profesora asociada de Flaxo sede Ecuador. Sus áreas de interés incluyen las políticas territoriales, la gobernanza local, la producción social del hábitat y la adaptación al cambio climático. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación a esta presentación del libro y sobre todo a Fernando y a Juan Pablo por motivarnos a estas reflexiones y también por la tenacidad y rigurosidad en las revisiones que han sido prolongadas en el tiempo y nos llevan a este escenario de una triple publicación en Argentina, Ecuador e Italia. En este caso, la invitación a participar en el libro La reinvención de lo urbano viene de una reflexión sobre las transformaciones del espacio geográfico, de los modos de vida, pero también de la polis como una categoría de interacción, de intervención, tanto en la construcción de la ciudadanía como en las formas de intervención por parte de los actores públicos a través de políticas públicas y también la redefinición de los modos de gobernanza. En ese sentido, nuestro capítulo, el cual desarrollamos en conjunto con Julien Rebotier, que se encuentra acá en la sala, nos lleva a pensar cuáles son el reposicionamiento de las ciudades y los gobiernos locales frente a las crisis sistémicas y globales derivadas de un modelo de desarrollo intensivo en el consumo de carbono que exacerba las desigualdades y que reposiciona a esos gobiernos locales frente al dilema del cambio climático. Y en este caso, replantear también a las ciudades como un problema suscitador de demandas de energía o también de uso de combustibles fósiles, pero también como una alternativa y una solución en una suerte de utopía de reconstrucción del mundo a través de las intervenciones desde lo local. A partir de esta dualidad de la ciudad como problema y como solución, existen autores como Vanessa Castán-Broto que retoma el concepto de urbanismo climático como categoría de análisis, pero también y sobre todo a partir de la observación de las intervenciones de las ciudades en proyectos.
Y ella desarrolla 3 categorías de análisis: el urbanismo climático como una acción reactiva frente a eventos extremos que llevan a desastres y que por lo tanto el objetivo es reducir las vulnerabilidades frente a esas transformaciones socioespaciales. La segunda categoría nos habla de un urbanismo climático empresarial, más bien asociado al capitalismo verde, en donde predominan soluciones basadas en tecnologías, con las smart cities o las ciudades de esponja, que han sido altamente difundidas también en ciertos modelos de gestión a escala local. Y finalmente aparece el urbanismo transformacional, que lo que busca es impulsar una justicia socioespacial considerando las relaciones socioterritoriales que existen de las ciudades con sus entornos, también con alternativas no mercantiles en donde se revaloriza la participación ciudadana o la disputa por un derecho a la ciudad que no está limitado al confín del área urbana en sí mismo, sino que lo extiende a zonas también rurales, periurbanas o de provisión de servicios ambientales. Entonces tenemos 3 grandes tipologías de urbanismo climático, reactivo, empresarial y transformacional. Y a partir de estas categorías lo que hicimos fue hacer una revisión sistemática de las políticas públicas que existen en los países de la región andina, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para analizar también cómo se visualizaba el cambio climático y las alternativas de soluciones o de reacciones o de intervenciones y de proyectos en los marcos normativos sobre cambio climático, las contribuciones nacionalmente determinadas, las estrategias de cambio climático y su normativa asociada, así como también en aquellas relacionadas con gestión de riesgos de desastre. Vale decir que este proyecto, esta investigación, es parte de una línea de investigación que articula estos 2 conceptos entre adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres. Y se identifican 2 hallazgos que creo que son importantes destacar acá. La primera es el reposicionamiento del concepto nuevamente, pero también de un modelo de intervención que son las soluciones basadas en la naturaleza. Y eso supone una transformación o una reinvención de lo urbano, si acogemos el título del libro, en donde la intervención de los gobiernos locales ya no es en embellecimiento y ornato, o en espacio público, o en verde urbano, sino en soluciones basadas en la naturaleza, en donde se recuperan elementos constitutivos del metabolismo socioterritorial para la gestión de los riesgos presentes, pero también con las proyecciones futuras. Y eso supone un cambio también en la forma de intervención de los gobiernos locales para repensar la infraestructura verde-azul como algo distinto a la infraestructura gris o a la construcción de equipamientos o de servicios frente a estas dimensiones de escala global o planetaria. Pero nuevamente es un urbanismo que se distancia de la macroplanificación y que opera por proyectos muchas veces de carácter táctico o estratégico o una forma de intervención que no necesariamente transforma la estructura urbana. En este sentido, el concepto en sí mismo es maleable, es flexible y puede incorporar escalas, tecnologías, recursos y saberes muy variables en algo que Sergio Montoya también lo denomina como el solucionismo urbano. Ahora todos son soluciones basadas en la naturaleza, independientemente de si es una pared vertical, una intervención en un río o una transformación también de los modos de gestión de servicios ecosistémicos. El otro hallazgo importante de esta investigación se refiere al rol y al reposicionamiento de los gobiernos locales y de las ciudades y a la luz de los espacios de interacción global o multilateral. En este sentido, las redes municipales transnacionales han generado espacios de lobby
frente a las conferencias de las partes del Sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, o a redes de ciudades especializadas como pueden ser las de C40 o Resilient Cities o ICLEI o el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, reposicionando temas y el rol de los gobiernos locales, muchas veces frente a los gobiernos nacionales que se distancian del problema del cambio climático y que obligan a que sean los actores locales quienes asumen el liderazgo, pero también un reposicionamiento en la agenda de lo público. En este caso, han sido exitosos este lobby internacional frente a los organismos multilaterales, la cooperación técnica, pero también y sobre todo frente a la banca multilateral que ahora exige que, al igual que en su momento fue la categoría de género, hoy lo que son salvaguardas ambientales o consideraciones sobre cambio climático aparezcan de manera reiterada en la asignación de recursos para proyectos de inversión. Como conclusión, quisiéramos señalar que las respuestas todavía son fragmentadas, muchas veces puntuales y sin una transformación radical del status quo, pero que significan un posicionamiento discursivo y por lo tanto un espacio de apertura para repensar las acciones desde lo local con miras a estas crisis globales como las que representa el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Para finalizar esta primera parte, vamos a dar paso a Fernando Carrión. Él es coordinador junto con Juan Pablo Pinto. Es académico de Flaxo Ecuador y coordinador de la Alianza Interuniversitaria URBSTIC. Su foco de estudio son los temas de vivienda, proceso de urbanización, ciudad, centros históricos, patrimonio cultural, violencia, seguridad y narcotráfico, fronteras, descentralización y sociología del fútbol, entre otros. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Emilia. Originalmente yo no estaba en el programa, pero dada la situación y la presión que me acaba de hacer Juan Pablo, no me queda más remedio que decir algunas palabritas, algunas cosas que me parecen importantes. Una primera, sin duda, la alegría, porque presentar este libro no ha sido fácil. Ya lo dijo Juan Pablo, fueron más de un año, donde han participado 17 personas de forma directa como autores, autoras. Y son 13 artículos, más una introducción para que no sea un número cabalístico negativo. Eso significa que leyeron 26 académicos. En otras palabras, detrás de este libro, tanto como escritores como analistas, críticos, etcétera, hay cerca de 50 académicos. Una cosa que para nosotros es francamente muy interesante. Y una segunda cosa en la misma línea, que ya se ha reiterado, y este es un caso, yo creo, único, excepcional, por lo menos en el mundo de la academia, es que este libro sale publicado en Quito, en Buenos Aires y en Roma. Y en Roma va a salir en italiano, lo cual es una cosa muy interesante. Y va a ser presentado, como ya se dijo también, en la Ciudad de México la próxima semana, en un seminario que estamos organizando con URBSTIC sobre las ciudades en las nuevas tendencias de la derecha en América Latina, que como ustedes pueden darse cuenta, los impactos que está produciendo, por ejemplo, toda la propuesta de desde los Estados Unidos con Trump. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestras ciudades. Yo creo que eso va a ser un golpe, pero impresionante, que vamos a ver qué mismo puede pasar. Entonces, en ese seminario, en ese coloquio, vamos a discutir justamente las nuevas entradas de derecha en general en las ciudades de América Latina. Para que ustedes vean lo importante de ese coloquio, va a ser inaugurado por el rector de la UAM, el rector general de la UAM, y por la secretaria de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano del Gobierno de México. Y va a ser clausurado por la jefa de gobierno de la ciudad.
Entonces es un espacio que para nosotros es muy importante. Ahora, respecto del libro, cuando nos propuso Nazareno iniciar esta iniciativa de producir este libro, nosotros con Juan Pablo ya veníamos pensando respecto de los cambios que se están suscitando en nuestras ciudades. Y de alguna manera nos hemos planteado, estamos viviendo en una ciudad muy distinta a la que por lo menos ocurrió en el siglo pasado. Y entonces nos pusimos a pensar en cómo armar esta cosa y hicimos una primera aproximación, planteándonos cuáles son las entradas para explicar esta otra ciudad en la que estaríamos viviendo. Y entonces hay cosas como, por ejemplo, la tecnología. Y hay un artículo sobre ese tema. Yo creo que el cambio que estamos viviendo hoy día alrededor de la tecnología es tan fuerte como el que se vivió prácticamente en la primera revolución industrial. Es un cambio, pero brutal. De aquí está saliendo otra ciudad. ¿Y por qué eso? Porque hay dos espacios, un espacio físico, material, y otro virtual, remoto. Estamos viviendo de alguna manera una ciudad híbrida en estos dos espacios. Entonces la tecnología nos está produciendo una ciudad totalmente distinta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los temas de violencia, algo acabamos de escuchar ya este rato. Yo creo que la violencia hoy día en América Latina es un tema de ciudad tan importante como es la vivienda, como es la movilidad, como es el gobierno de la ciudad. Hoy día no podemos entender la ciudad si no entendemos lo que es la violencia. Y aquí les pongo, por ejemplo, algo que viene de ese mundo de la ilegalidad, que es la economía criminal, ¿no? Simplemente un dato. Para que ustedes vean, en América Latina se lava el 6.7% del PIB de América Latina. Esos son nada más ni nada menos que 400.000 millones de dólares. ¿Dónde se lavan esos recursos económicos? En las ciudades. Para que ustedes vean el caso del Ecuador. El Ecuador tiene un lavado de 4.000 millones de dólares. El presupuesto de Quito y Guayaquil nos llegan a la mitad de eso. ¿Dónde se lava eso? En las ciudades más grandes. ¿Y estamos comprendiendo respecto de eso? Pues la verdad es que poco. Y es una nueva ciudad. Lo mismo viene respecto de los actores. Y ahí están en el libro por lo menos tres entradas interesantes. Una primera, algo tradicional de los movimientos sociales urbanos, por la precariedad de la vivienda, la precariedad de los servicios, las infraestructuras, la marginación, las desigualdades que están ahí. Y entonces ahí vemos que los movimientos sociales urbanos hoy día son muy distintos a los que aparecieron luego de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Tienen características totalmente diferentes y tienen una presencia muy fuerte en nuestra ciudad. Pero ahí también está, por ejemplo, el tema de la mujer, el tema de género. En el siglo pasado su presencia era más bien muy precaria. Hoy día se debate respecto de la ciudad feminista. Y ese es un debate que está presente con una fuerza muy grande. Y hay un artículo sobre eso. Está también, bueno, y ahí la discusión profunda es la ruptura de la lógica de la ciudad patriarcal. O sea, un cambio de esa magnitud, nada más ni nada menos. Después también la emergencia que hemos tenido casi en toda América Latina de los pueblos y nacionalidades indígenas, que nos están planteando una entrada a la ciudad desde la perspectiva cultural. Es decir, nuestras ciudades tienen que ser vistas desde lo multicultural, lo pluricultural. Ya no podemos dejar eso fuera. Eso está dentro de la ciudad. Y en esa perspectiva están las discusiones. Hay dos artículos interesantes, el uno desde la perspectiva de la derecha y el otro desde la perspectiva de la izquierda, para tener dos entradas. Pero también, bueno, acabamos de escucharle a Andrea, el tema del cambio climático. El cambio climático es de este siglo. Y es un cambio, pero brutal, brutal. ¿Por qué? Porque las ciudades de alguna manera han sido generadoras de este proceso.
Y ahora estamos viviendo pues, en todo el planeta una cosa de ese tipo. En otras palabras, yo creo que este libro nos ha permitido sistematizar estas distintas entradas, donde aparece también el tema del espacio público que acabamos de escuchar. Un espacio público que ha sido modificado sustancialmente en casi todas nuestras ciudades. Y la reivindicación de lo que significa eso. Lo mismo las desigualdades, las periferias, etcétera, que son totalmente distintas. Para que ustedes tengan una idea, en 1985 solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales. Desde el año 1997, todas las autoridades son electas popularmente. Es un cambio brutal y no nos damos cuenta de eso. El poder local que nosotros hemos estado discutiendo es de este siglo. Miren el caso de México, yo creo que es uno de los casos más interesantes. En el año 97 eligen jefe de gobierno, si soy el alcalde, jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el año 2000 eligen 16 alcaldes que están en su territorio. Y en el 2017 aprueban la Constitución de la Ciudad de México. En 20 años Ciudad de México es otra cosa. Simplemente por estas 3 cosas que les estoy diciendo. A eso súmenle todo el resto que está en el libro. Yo creo que la experiencia esta que hemos tenido con Juan Pablo ha sido francamente muy interesante y los resultados creo que vale la pena pues seguirlos discutiendo, porque el nivel de cambio que estamos teniendo en nuestras ciudades es absolutamente brutal. Y cierro simplemente agradeciendo a los autores, autoras, agradeciendo a los lectores, lectoras, agradeciendo a las 3 instituciones que están detrás de este proyecto, de este proceso, y obviamente pues a la gente que ha trabajado esto con mucho esfuerzo, el caso de Emilia, el caso de Sebastián, de Antonio Mena, y bueno, la presencia de todos ustedes que yo creo que ya muestra también la necesidad de ir abordando este tipo de problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Para continuar con una segunda parte de este evento, nos gustaría abrir un espacio para que los autores, las autoras que nos acompañen de manera presencial y también virtual puedan emitir sus comentarios sobre su experiencia en esta publicación. Así que el espacio queda abierto. Quienes están de forma virtual pueden levantar su mano o directamente abrir su micrófono. Y luego abriremos un espacio también para los participantes. Tal vez algún autor o autora presencial o virtual. Sonia, bienvenida. Bueno, realmente por mi parte también agradecer a la invitación que me hizo Fernando para poder también participar dentro de este libro. Yo creo que este tipo de trabajos es sumamente importante, el poder pensar la ciudad, el poder, en este caso, en torno al tema de la reinvención de lo urbano, ir abordando esos distintos temas que van haciendo esta transformación de la ciudad. En el caso del artículo en el que yo participé, precisamente lo que veíamos era esa transformación, ese cambio desde de lo ilegal, viendo desde cómo la ciudad se ha ido formando dentro de un ambiente, dentro de un espacio al que se lo ha denominado como irregular, como ilegal, hasta ir pasando por distintos momentos y el momento en el que estamos hoy, ¿no? En donde tenemos, como lo nombraba Fernando, una gran transformación de la ciudad, dada por un lado por el tema de la violencia, que va haciendo un cambio dentro de la ciudad,
a través de distintas acciones, como puede ser la bunkerización de la ciudad, como puede ser también la creación de distintos espacios en relación a cómo se va territorializando la violencia, y asimismo de cómo el lavado de dinero va influyendo en todos los distintos espacios, de los temas relacionados con el sistema de rentas que se han ido creando y que se ha ido dando y que lo hemos llegado a vivir también en nuestra ciudad, en donde vemos precisamente una ciudad tratando de reinventarse, de alguna manera ser resiliente hacia lo que está pasando, ¿no? Y bueno, no me queda más solamente agradecer y también a todos los presentes, también agradecerles su asistencia aquí. Muchas gracias, Sonia. Tal vez alguien más en sala que le gustaría compartirnos su experiencia. Vamos a ver si hay alguien virtual. Muy bien. Si no hay más intervenciones, abrimos la palabra al público. Sí, les agradecemos si pueden acercarse a uno de los micrófonos para que las personas que nos acompañan virtualmente les puedan escuchar. Tal vez alguna pregunta o comentario. Por favor, gracias. Muy buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Diego Paredes. Soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Quiero felicitar realmente el muy buen trabajo de todos los autores de esta importantísima obra, realmente muy interesante. Y bueno, me invitó mi amigo Gustavo, ¿no? Aquí, y le dije justamente está muy relacionado con mi tema de investigación y justamente estaba muy interesado por el capítulo de Andrea. Estoy investigando acerca de la evaluación de todo lo que es las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades, ¿sí? Tuve la oportunidad de trabajar en empresa de agua potable por 17 años y realmente palpé realmente los graves problemas que tienen las ciudades. Estamos viendo actualmente los graves problemas en Loja, Santo Domingo, en la costa. Vimos lo que pasó el año pasado. Y realmente lo que se toma por parte de las autoridades es simplemente soluciones parciales, no preventivas, no proactivas. Entonces, realmente yo muy preocupado por esta situación, decidí hacer estos estudios doctorales en la Universidad Politécnica de Valencia, en donde el gran problema que tenemos en los países en desarrollo es que realmente no se aplican con gran efectividad todas estas soluciones basadas en la naturaleza por falta de conocimiento, porque no sabemos el diseño, planificación, operación, etcétera, cuánto cuesta, no tenemos unas normas bien establecidas. Entonces, bueno, estamos trabajando ya un año en este aspecto, realmente muy interesante. Tenemos graves problemas, ¿no? No solamente por lo que es inundaciones urbanas, porque todo lo que es la situación de las soluciones basadas en la naturaleza nos ayudaría a una mejor gestión, tanto de la población, cambio climático, el estrés. Nosotros hemos visto, si implementamos más espacios verdes en la ciudad, realmente se reduce el estrés de enfermedades de las personas. Tiene muchos co-beneficios de estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, realmente, bueno, yo felicito a los actores del libro, muy interesante y que es un gran aporte a la academia. Y bueno, simplemente finalizar con el mensaje que igual pongo en estos papers, ¿no?, que estamos publicando, es que en todas estas situaciones, todas estas proyectos que se deben realizar a nivel de ciudad, a veces lo realizan solamente las partes técnicas, ¿no? Los técnicos de las empresas municipales, gubernamentales, pero no involucran a los actores sociales, no involucran a los ciudadanos.
y no involucran a la academia. Eso realmente es un grave error, ¿no? Porque se debe tomar una solución en conjunto. Ese era mi aporte. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más de manera presencial o virtual que le gustaría intervenir? Muy bien. En ese caso, antes de finalizar el evento, nos preguntaban virtualmente cómo podrían conseguir el libro. En este momento les voy a compartir la página que justo Marcelo Corti nos mencionaba, donde está en en Café de las Ciudades. Aquí pueden encontrar el libro digital y adquirirlo. Entonces les vamos a compartir el link de Zoom. Perdón, el link del libro. Próximamente también podrán encontrar el libro digital en Amazon y físicamente pueden encontrarlo desde la semana entrante en la librería de Flaxo Ecuador, pero en esta ocasión tenemos 2 libros con una promoción especial por lanzamiento. Con esto finalizamos el evento. Les agradecemos su asistencia y también su participación a los ponentes y organizadores. Y bueno, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, excelente noche para todos.